Hola sanadores, ¿recuerdas la primera vez que te sentiste enamorado, enamorada? Bueno, cuando nos enamoramos se activa en nuestro cerebro el sistema de recompensa emocional y eso básicamente significa que nos sentimos en confianza, que desarrollamos más confianza, en especial con esa persona que se ama, con ese objeto, ese lugar amado. Entonces esa brecha, esa distancia que existía entre ambos, básicamente se acorta, se vuelve más pequeña. Y por ende, hemos escuchado ese refrán que algunas personas dicen, es muy famoso, y es que el amor es ciego. En parte esto es cierto, porque esa reacción emocional básicamente nos coloca en un estado de obnubilación donde nuestra conciencia y por ende la capacidad de juicio y en cierto grado nuestra percepción sobre el otro, sobre los otros amados o esa persona amada, ese lugar amado, se ve afectada, se ve alterada y ahí se consolida ese vínculo amoroso. Esto significa, en cierta medida, la idealización de esa persona amada. Sentimos al otro tan similar a nosotros, a lo que aspiramos, a lo que somos, a las expectativas que tenemos, que esa distancia, esas distancias desaparecen parcialmente. Y eso que nos hace diferente a esa otra persona, esos desacuerdos parecen irrelevantes o prácticamente imperceptibles y por ende se nos dificulta ver lo que nosotros llamamos errores, imperfecciones. Pero claro, eso también depende de la cultura y de la experiencia individual de cada persona. Así como en el enamoramiento, la idealización o la etapa de la luna de miel en la inmigración es eso, es la idealización de ese lugar de destino. Y ya les he compartido un poco acerca de la sensación de bienestar que yo he tenido con mi propio proceso. Todo esto lo que quiero decir es que nos genera pensar en una mejor calidad de vida en otro lugar distinto a nuestro país de origen. Todo esto depende de las circunstancias también en las que vivíamos en nuestro lugar de origen, de las personas, de los lugares, de las cosas, de los estilos de vida que dejamos detrás. Y para mí, en mayor medida, de esa sensación de inquietud que tengas sobre tu realidad y que te llevó a tomar esa decisión en particular. De manera que no es lo mismo que la inmigración se dé en buenas condiciones, por decisión propia, con apoyo social, financiero y con la facilidad de que todos los trámites, la documentación, los visados para llegar a ese país de destino, a ese nuevo lugar, simplemente se den de manera fluida, se faciliten y el proyecto se dé como lo esperabas. Ahí el duelo sí se realiza, el duelo migratorio se realiza, pero se considera un duelo tipo simple, con mayor facilidad de elaboración y de asimilación de esas nuevas formas y estilos de vida para adaptarse a ese nuevo contexto donde estás expuesto o expuesta. Y no es lo mismo a cuando se hacen situaciones difíciles, donde dejas, por ejemplo, a tus hijos atrás, en tu país de origen, donde también tus padres de pronto están en condiciones de vulnerabilidad o los seres queridos y, y tomas esta decisión de inmigrar también para darles una mejor calidad de vida, para ofrecerles eso que en tu país de origen no encuentras. Ahí
Hablamos, por ejemplo, de un tipo de duelo dentro del duelo migratorio que es el tipo difícil o complejo, donde existen estas dificultades, estas condiciones de dificultad, o donde tú, por ejemplo, no tienes apoyo financiero, social o emocional para tomar esta decisión y vas en contra de muchas circunstancias alrededor tuyo. E incluso es muchísimo más complicado. Aquí se habla de un duelo complicado que se puede convertir en un duelo crónico, prolongado, de difícil elaboración, cuando emigras y dejas tu país bajo condiciones forzosas, ¿cierto? Donde te fuerzan, ya sea por amenazas, por condiciones de violencia, por circunstancias y contextos donde lo que se busca es la supervivencia o el apoyo a tus familiares que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad extrema. Ahí todo se complica más, claro, porque en muchas ocasiones estas personas saben la fecha de salida de su país, pero no la fecha de regreso. E incluso desconocen si van a tener la posibilidad de ver a sus seres queridos de nuevo y de regresar a su país de origen. Entonces, son muchas aristas y muchas circunstancias que nos llevan a tomar estas decisiones en la inmigración, pero también de todo esto va a depender esa etapa de la luna de miel, esa etapa de la idealización de ese país de destino, porque en el último caso, por ejemplo, las personas que inmigran bajo condiciones forzadas muchas veces ni siquiera atraviesan esta primera etapa, simplemente se exponen de inmediato hay un choque de realidad, hay un choque cultural inmediato, donde hay una necesidad de supervivencia y de adaptación urgente que les genera mucho malestar y mucho sufrimiento. Y desde ahí ya se empieza a elaborar, o bueno, más que a elaborar, a atravesar ese duelo, a comenzar ese proceso de duelo, porque el duelo no es un estado, el duelo es un proceso. Como proceso también tiene unas características particulares, porque es un duelo parcial, el país no desaparece, básicamente esa persona amada o ese país no muere, el país está ahí, tu país de origen está ahí, las personas, sus realidades están ahí, siguen presentes para ti aunque estés lejos. Y es recurrente porque siempre se da de manera continua. Recuerdas cuando vas por la calle, cuando añoras, la nostalgia, la melancolía que puedes llegar a sentir por esa pérdida, por esas pérdidas, por el hecho de que no estés compartiendo con tus seres queridos. Entonces son muchas características que también van a tener una influencia mayor en la manera en cómo tú elabores ese duelo. Esta etapa está atravesada por ese proyecto migratorio, es decir, ese plan, esa razón e intencionalidad que te llevó a tomar la decisión de inmigrar y esa motivación que te llevó a tomar esa decisión es fundamental. En cierto grado define tu estadía, define la prolongación de tu estadía en ese nuevo lugar. Y eso también va a depender va a influir en cuánto estés dispuesta a sacrificar para adaptarte a ese nuevo lugar, para desacomodarte de muchas maneras y empezar en muchas ocasiones desde cero, a crear una nueva vida, a crear una nueva realidad, una nueva percepción de lo que te rodea, del mundo, de lo que eres y de lo que quieres hacer ahí. Y a esto le sumamos una de las pérdidas asociadas al duelo migratorio, que ya sabemos que yo le llamo transformación. Bueno, le vamos a llamar transformación y es la del estatus social. Cuando yo me gradué de psicología en Colombia, recuerdo que estaba trabajando en una clínica de renombre en mi país y la mayoría de personas que sabían de esto se sentían orgullosas, pero no por lo que hacía, es decir, por mi profesión,
sino por dónde lo hacía, por el lugar. Y básicamente yo no estaba segura de que mi alma y mi corazón se sintieran satisfechos. No por la empresa, porque la empresa es suficiente, sino por lo que yo sentía que mi plan de alma me decía, por lo que mi intuición de alguna manera me estaba mostrando. Y yo simplemente no era una ficha o no era la ficha que faltaba en ese rompecabezas. Entonces tomé mi valija, me llené de coraje y me fui, dejé mi país para iniciar trabajando como barista en una posición de menor estatus social a los ojos de muchas personas en un país, en una ciudad de fama mundial como lo es Dubái. Y aprendí muchísimo y fue una experiencia y ha sido una de las experiencias más bellas que he tenido en mi vida. Y por acá les dejo un video mostrándoles un poco mis habilidades como barista. Así empecé desde cero como muchos inmigrantes y luego terminé trabajando en algo un poco más alineado con mi profesión, con ese título universitario y con lo que yo aspiraba y las expectativas que tenía. Simplemente quería algo más, quería aprender más, exponerme a otro contexto y comencé a trabajar en oficina y me incorporé al mundo corporativo. Entonces ahí empezó otro viaje donde tenía muchas más responsabilidades y también un nivel de estrés diferente. Pero al final me di cuenta de dos cosas. La primera, que soy suficiente por lo que soy y no por el título, la posición o lo que haga. Ni siquiera importa tanto en dónde lo haga. Y lo segundo, y ya para terminar con esto, es que he despertado y soy consciente de que la razón que me llevó a tomar esa decisión, a llenarme de coraje para dejar mi país, no fue particularmente la esperanza de una mejor vida para mí y para mis seres queridos, sino una de las revelaciones que hace parte de esta nueva era de conciencia en la humanidad, y es la de la inquietud, la sensación de que hay algo más allá de lo que nos rodea, hay algo más allá de este mundo material y no es suficiente porque existe ese algo, esa búsqueda, esa sensación de inquietud que emerge dentro de cada uno de nosotros, asociada a la espiritualidad y la cual simplemente es inmaterial, no es tan ajena y no es tan distante de eso que ya estamos viviendo, de esa nueva etapa de conciencia que está atravesando la humanidad y de la que yo me siento parte, indiscutiblemente. Así que decidí dejar llevarme, o decidí que algo que era muy ajeno a mí en su momento me llevara, me encaminara, me guiara para tomar esa decisión de inmigrar, y fue la intuición y el amor del que ya soy parte. Entonces eso era lo que les quería compartir hoy. Y también decidí llevarlos a dar un paseo conmigo por la ciudad de Burgos, aquí en España, para que se asombren y continúen romantizando también lo que los rodea, pero viendo más allá, viendo ese algo que está, que permanece, pero que no es perceptible ante los ojos humanos desde un punto de vista materialista, sino solo posible, creo yo, desde un punto de vista espiritualista. Y me despido, los abrazo, los dejo con unos videos que grabé para ustedes y espero les guste, espero los disfruten. Nos vemos en un siguiente video con más pasos sanadores. Chao, chao. Y estamos en la Catedral de Burgos, Patrimonio de la Humanidad. Es preciosa.